Hola amigos, buenas noches. Estamos en una transmisión en vivo titulada Curso de Tesis y Asesoría Gratis de Metodología de la Investigación. Me responden con un ok si se escucha. Vamos a estar trabajando los principales temas de la metodología de la investigación. Vamos a poner un ejemplo ficticio. Por ejemplo, va a ser la satisfacción de estudiantes sobre un servicio de biblioteca universitaria. Entonces vamos a hacer el ejercicio de plantear objetivos de investigación, a ver cómo se plantea el problema, tratar de ver unas estrategias para armar el marco teórico y vincularlo a una metodología. En este caso vamos a suponer que vamos a usar un cuestionario encuesta para medir ciertos objetivos de investigación que se van a estar planteando. Estoy celebrando los 7000 suscriptores, así que me hacen un gran aporte si es que se quedan aquí viendo la clase. Entonces, voy a plantearlo primero, ¿no? Lo primero, vamos a poner el planteamiento del problema de investigación. ¿Qué es? Es una argumentación. Ya voy a ver qué es esto. Y tiene una justificación teórica, justificación metodológica y justificación disciplinar o social. Entonces, ¿qué es el planteamiento del problema de investigación? Es un esfuerzo argumentativo para decir por qué un tema es relevante de ser estudiado, pero no desde mi punto de vista, ¿no? O desde mi parecer o desde mi motivación. Hay varios asesores de tesis ahí en YouTube que dicen, oh, deben dejarse guiar por su instinto, por motivarse por el tema. No, eso no es así, ¿no? Esto es una argumentación académica. Se tiene que elegir un tema de investigación y argumentarlo, tratar de explicar por qué es importante ser investigado, bajo qué punto de vista, bajo qué planteamiento de cierto autor. Y todo esto se basa en la lectura y la revisión de artículos académicos. Si ustedes se fijan, en la estructura de cualquier artículo académico tiene una introducción, expresa objetivos, habla de un marco teórico y una metodología. Y por cierto, un análisis y conclusiones, que es la misma estructura que sigue un protocolo de tesis o un proyecto de tesis. Ustedes leen las conclusiones y las sugerencias y ahí va a estar ahí va a decir cuál es la línea de investigación que ustedes deberían seguir. ¿Sí? Hacemos un llamado a los grandes pedagogos del mundo para que recojan este problema, ¿no? Se dice que, por ejemplo, no sé, en minería, la factibilidad de la extracción de cierto mineral se debe estudiar con tal procedimiento, y hacemos un llamado a los geólogos del mundo a que apliquen este sistema. De ahí sale el planteamiento del problema. De la lectura podemos decir primero de 5, 10 y 15 artículos en base de datos que estén publicados, ¿no? Entonces vamos a tener nosotros, me parece que está claro, ¿no? Plantear un problema de investigación es tratar de convencer a un lector. En ese caso va a ser su asesor de tesis. El lector, por ejemplo, si lo publican en una revista, o alguien que se va a tratar de entender el tema, es convencerlo. Es decir, este es mi punto de vista. Dicho estos autores,
Es de mi interés, por ejemplo, en este ejemplo ficticio, analizar la satisfacción de estudiantes de X universidad sobre, sobre el servicio universitario de la biblioteca, obviamente de la universidad que estudian, ¿no? Entonces, nosotros vamos a argumentar por qué la satisfacción del estudiante es importante en un servicio de biblioteca. Y obviamente va a ser porque eso fomenta un mejor servicio bibliográfico, detectar fortalezas y debilidades en el servicio de la biblioteca y obviamente entregar sugerencias. Entonces, esa es una de las importancias, ¿no? Entonces, ¿y qué es la justificación teórica? La justificación teórica, Sampieri y sus amigos, ¿no? Sampieri y sus secuaces, nombra tres tipos de justificación que están dentro del planteamiento del problema de investigación. Aquí lo que ustedes deben hacer es eh, fijarse en el proyecto de tesis que ustedes tienen de su universidad. Voy a poner aquí protocolo de tesis. Protocolo o propuesta. ¿Sí? Todas las universidades tienen una propuesta de tesis. Tienen, podemos decir, una guía en que ustedes se tienen que ir basando para plantear esto. Sí o sí viene una introducción. ¿Sí? Antes del planteamiento ustedes hacen una introducción. Lo complejo es que la introducción se escribe al final, ¿no? Cuando ustedes ya tienen claridad de lo que van a hacer. Y se explica, nosotros tratamos, nuestro tema de investigación fue este, usamos tal metodología, tenemos estos resultados y además hacemos sugerencias o propuestas para futuras líneas. La introducción es explicar brevemente, como, esto tienen que pensarlo como si fuera como un relato, una historia que ustedes van contando. La introducción es explicar de qué se trata su tesis o su investigación, cuáles fueron, entonces lo enumero, ¿no? La introducción tiene explicar a qué va, la metodología que usaron, los resultados y las conclusiones. Pues como dice una introducción, es un resumen muy chiquitito, puede ser una, dos páginas, hasta 5 páginas, ¿no? Es que expliquen para dónde va la micro, ¿no? En Chile decimos, la micro es el microbús, y nosotros cuando uno estamos desorientados hay que saber para dónde va la micro. Entonces, lo primero es una introducción y luego viene el planteamiento del problema de investigación. Entonces, vamos a... Y siempre hay que tener aquí el uso de los conectores, ¿no? Siempre se parte, o se debería partir, no tirando el tema de una, ¿no? Es decir, es de nuestro interés analizar la satisfacción del estudiante sobre el servicio, el servicio bibliográfico en general que tiene la biblioteca universidad. Ciertos autores, ¿no? Corrientes que hablan de España o de México, detectan que la satisfacción del estudiante de la universidad genera mejores indicadores de gestión para mejorar el servicio que reciben estos amiguitos. Claro, y ahí uno empieza diciendo, mi tema es este. ¿Y por qué? No es que lo digo yo, ¿no? Viene una corriente de bibliotecología española que ha venido tratando la satisfacción del usuario universitario, ¿no? Entonces, continuamos siguiendo los postulados de estos amigos mexicanos y españoles. Vamos a realizar una investigación en base a un cuestionario encuesta que mida la satisfacción del estudiante, ¿no? Sobre el servicio que presta la universidad. Y aquí aparece esta nueva cosita, ¿no? Voy a poner en otro color. La justificación teórica. Tiene que haber algún bibliotecólogo que haya tratado la satisfacción del estudiante.
ya haya creado un esquema. ¿Sí? Pensemos en que teoría no va a ser solamente un filósofo, un pensador, sino es un esquema explicativo para entender los resultados, entender los datos, ¿sí? de nuestra investigación, los resultados. Es una teoría, es un esquema abstracto, explicativo, para comprender datos. ¿Sí? Al menos eso es lo que es en metodología de la investigación cuantitativa, que es como vamos a plantear esto, ¿no? Una investigación cuantitativa. Entonces, seguimos los postulados del tal bibliotecólogo, en que dice que la satisfacción del usuario de la biblioteca tendrá que ver con componentes administrativos, de préstamo bibliográfico y de infraestructura. Ahí tenemos tres temas, ¿no? Entonces hacemos el aporte de Adams, ¿sí? De la Universidad de Massachusetts, de Massachusetts, ¿no? La Universidad de Massachusetts, en que dice que la satisfacción de esto tiene estos componentes y define además que la satisfacción es el grado de comodidad o de la percepción de sentirse cómodo dentro de un espacio de biblioteca. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya primero un teórico. ¿Qué va a hacer? Le vamos a poner Adams. ¿De qué? De la Universidad de Massachusetts. Y lo decimos explícitamente. Nuestro teórico que explica la satisfacción del estudiante va a ser Adams. Saludo aquí. Oiga, gracias por conectar aquí. Ya, entonces, haciendo este ejemplo, ¿no? Va a ser el amigo Adams, ¿sí? De la Universidad de Massachusetts, en que dice que la satisfacción en biblioteca tiene tal componente. Ah, bien, tenemos nuestra justificación teórica. Y eso se dice en forma explícita. ¿Sí? No es que a mí me dijeron, es que yo leí, ustedes lo leen, lo citan y lo argumentan. Y este amiguito, ¿no? El señor Adam va a ser su caballito de batalla, ¿no? El que va a ir guiando cómo van a analizar los datos, ¿no? Entonces, la justificación, otra es metodológica. La justificación metodológica. ¿Qué pasa aquí con la justificación metodológica? Nosotros decimos explícitamente en qué estudio nos basamos para hacer esto. Por ejemplo, y de esto sí sé de lo que hablo, ¿no? Porque yo trabajé en una satisfacción de usuario de biblioteca. La Universidad Española han tratado mucho el tema de la satisfacción de usuario de biblioteca. Y aquí hasta tienen un tema de tesis, ¿no? Todos estudian todos, o al menos los que estamos aquí, o somos estudiantes, o pasamos por la universidad, o estamos haciendo un postítulo, un posgrado. Entonces siempre tuvieron, han estado dentro de un sistema universitario. Pueden ver la satisfacción que tienen los estudiantes sobre esa biblioteca. Y hacen uso de otra encuesta de satisfacción de usuario, por ejemplo, que usó la Universidad Española de Navarra. Y estos amiguitos de Navarra crean preguntas que tienen estos componentes que ya les dije anteriormente: servicio bibliográfico, servicio administrativo, ¿no? De atención al cliente, y temas que tienen que ver con infraestructura. Y ustedes aplican esa encuesta y hay otro nivel, ¿no? Pasa por la validación de constructo, la validación por jueces expertos y validación de contenido. Son temas complejos, pero la cosa es que ustedes se dicen que se basan, la adaptan, la validan. Ya, ¿cómo la validan? Eso ya eso es otro cuento, ¿sí? Pero ese instrumento se valida y se aplica. Si se usó en España o en Massachusetts, no importa, ustedes la traducen, ven la validez de contenido, ¿sí? Estudian un poco qué es la validez de constructo y la aplican. ¿Y cuál es el supuesto aquí? Que las cosas que ven en España o en Massachusetts también se pueden ver en Latinoamérica. Y esa es la gracia, ¿no?
Los estudios cuantitativos y por su extensión cualitativos son replicables, son adaptables, se modifican, se vuelven a utilizar en otros contextos. Pues esa es la gracia, ¿no? Por eso uno va a leer la satisfacción de usuario de la Universidad de Navarra, va a leer esas preguntas y uno va a construir un cuestionario de encuesta o va a aplicar el mismo si es que ha sido validado en el país donde ustedes viven. Pero esa es la gracia, ¿no? No es que a mí se me ocurrió ver la satisfacción porque yo pienso que la satisfacción es esto. No, hay un teórico, ¿no? Que estamos inventando, Ken Adams, de la Universidad de Massachusetts, de Massachusetts, y que habla que la satisfacción teórica, la satisfacción de usuario, tiene unos componentes teóricos. Y la Universidad de Navarra crea un instrumento de satisfacción de usuario de biblioteca y nos presenta su investigación. Y ahí ya tenemos la justificación metodológica. Y la justificación disciplinar o social. La justificación disciplinar o social es cuál es el aporte a la humanidad de hacer esto, ¿no? Y nuevamente ese aporte a la humanidad, a la bibliotecología, a la sociología educativa, a la antropología, a la pedagogía, va a estar, adivinen dónde, en las conclusiones y recomendaciones de los estudios que lean, ¿no? Ustedes leen esta encuesta de satisfacción de la Universidad de Navarra y lo más probable que diga en las conclusiones y en las recomendaciones que producto de eso se va a mejorar o se pretende mejorar indicadores del servicio de la biblioteca española, ¿sí? Y ustedes dicen, tal como dice el estudio de la Universidad de Navarra, con tener esta encuesta de satisfacción de usuario fomenta, ¿sí? Es un aporte a la medición de indicadores sobre el servicio que entregan la biblioteca. Esto aparece todo en el capítulo del famoso Hernández Sampieri Batista y el otro señor que nadie lo conoce, ¿no? El famoso Sampieri. Capítulo del planteamiento del problema. Justificación teórica, metodológica, disciplinar o social. Voy a hacer una pausita ahí para leer el chat. Sí, buenas noches. El señor Adam, ¿cuánto? No sé, estoy inventando. Este es un ejercicio ficticio, ¿sí? Pero si usted quiere hacer este tema, tiene que, vamos ahí a Google académico, buscamos satisfacción de biblioteca, ¿sí? Satisfacción de servicio de biblioteca, satisfacción de usuario de biblioteca, y leen el marco teórico. Y ahí va a estar un pensador. Estoy seguro que si ustedes hacen la búsqueda ahora y leen alguna encuesta de satisfacción de usuario, va a tener un marco teórico, un estado del arte, y va a aparecer algún señor que se llame Adam o con otro nombre, que va a estar diciendo cuál es la teoría de la satisfacción en biblioteca. De eso no tengo la menor duda. Continuamos, pero ese es el ejercicio, ¿no? Es cómo se va planteando en forma, por decirlo así, esto es como un ejercicio. Son como los pasos que deben seguir. Y lo segundo, tenemos este planteamiento del problema. Hasta acá yo creo que estamos claros, más o menos. Si tienen preguntas, aquí seguimos. ¿Y qué pasamos, no? Se va el planteamiento del problema, lo tenemos listo y pasamos a la pregunta de investigación. Y que no es otra cosa, y probablemente un chino en la China esté diciendo lo mismo, es el objetivo general,
es el objetivo general. Es el objetivo general redactado en pregunta. En este caso, ¿cuál es la... Adivinen qué vienen? De usuarios de biblioteca UNIF de la Universidad X o de las UNIF y un estudio comparativo. Y adivinen cuál será el objetivo general. El objetivo general se redacta en neutro, ¿no? En infinitivo. Y siempre va a ser analizar, comprender, y los específicos son pequeños pedacitos, ¿sí? Que se van juntando para analizar la satisfacción. Comprender la satisfacción, analizar la satisfacción. Y específico va a ser medir, comparar, analizar. Y adivinen aquí cuál es la gracia, compañeros. Una estrategia de la que yo uso y de la cual he leído, ¿no? Y esto está publicado, ¿no? Hay varios manuales de metodología partiendo por Sampieri, César Bernal, metodología de la investigación. Manuales aquí hay, ustedes van a Google, ponen metodología de la investigación, PDF, le van a salir 20 manuales descargables. Se le agrega variables de segmentación, ¿sí? Variables de segmentación. Comparar o analizar. ¿Qué pasa aquí, no? Comparar es en un nivel comparativo. ¿Y qué se comparan? Dos muestras. Dos universidades. O dos facultades, es una misma, es un caso de estudio. Y entonces, ¿cuál es la satisfacción? Analizar, comprender la satisfacción. Ya sabemos lo que viene, ¿no? Del estudiante universitario de la pata de la guagua, con según sexo o género. Ahí está, buena, ¿no? Ya tenemos algo. Vamos, según género. ¿Y cómo se va a argumentar que yo elegí esta variable segmentación? Aquí no hay preguntas todavía, sino que son como propiedades intrínsecas de la muestra, ¿no? En el fondo son variables independientes, ¿no? Aunque no es precisamente independiente, son variables intervenientes, ¿no? O variables de interés. Geodemográficas de interés. Bacán, ¿no? Bacanazo, ya tenemos algo. Y ahora, ¿cómo argumentamos? ¿Por qué el sexo es importante? Bueno, ya sabemos que para todo el sexo es importante, ¿no? Es la broma, ¿no? Para relajarnos. El sexo es importante porque ciertos estudios están diciendo que hay diferencias de satisfacción entre hombres y mujeres, ¿no?
Otro estudio de México, en China, en Pakistán, probablemente esté un gallo acá en Noruega estudiando la satisfacción y va a decir que la satisfacción es distinta entre hombres y mujeres. Y aquí seleccionamos las variables. ¿Sí? Hay otra payasa ahí, canales de asesoría de tesis, ¿no? Una tesis express. Te dicen, elige tus variables de la tesis. ¿Ve? Que se eligen como que uno va a ir a comprar pan. No. Se argumentan según estudios publicados. Aquí entonces voy a poner. Elegimos según estudios mexicanos. Los mexicanos tienen estudios para todo, ¿no? Estoy completamente seguro que si ahora hago un googleo por Google académico y me leo estudios de satisfacción de universidades mexicanas, va a haber alguna que va a decir que es importante verlo por sexo o por género. No hay duda. No tengo duda. Me están diciendo cuál es el manual de metodología. El Sampieri. Nuestro amigo Sampieri. Este otro. Voy a aprovechar de hacer publicidad gratis. Metodología de la investigación de el señor José Supo, ¿no? Un doctor en salud pública que tiene un canal de bioestadística. Excelente manual para aprender. Especialmente metodología cuantitativa. Este señor no supo, me lo regaló, le hice una reseña en un video y muchas de las cosas que digo acá está en este libro, ¿no? Yo me lo leí enterito, lo disfruté mucho y está en Amazon, ¿no? Si alguien lo quiere comprar, a mí no me pagan por eso, pero es un buen libro por Amazon. Metodología de la investigación científica, José Supo. Entonces aquí tenemos y me parece importante esta reflexión, ¿sí? ¿Por qué? Porque vean otros canales de metodología, no sé, va a salir una señorita ahí diciendo, elige tu variable de la tesis. O sea, que si no es una rifa, ¿no? Esto no es un sorteo. Se argumentan. Y aprendimos que vamos a argumentar que sexo es una variable importante. ¿Por qué? Porque algún estudio lo dice. Y ustedes pueden ir intencionando, ¿no? Se leen estudios, hasta que diga algún mexicano, algún chino, que es importante, hay diferencia de sexo o de género en la satisfacción del estudiante. Y según edad. ¿Sí? Otro estudio, vamos a poner, un chino en la China está diciendo que la satisfacción del estudiante, sea en educación superior en general o en cualquier nivel educativo, es distinta según la edad. Y un poco de sentido común, ¿no? Oiga, interesante, ¿no? Tenemos a la señorita AB, bibliotecóloga desde México. Qué bueno, ¿no? Interesantísimo. Usted nos puede ir compartiendo y hacer incluso esto más real. Si quiere hacer una tesis o un estudio, la satisfacción de usuario cae de cajón, como decimos en Chile, en cualquier parte. ¿Por qué? Porque en todas partes, en todas las universidades del mundo, hasta la más chica, hasta la más pobre, hasta la más fea, va a tener que tener una biblioteca, ¿no? Entonces, si tiene una biblioteca, es menester conocer la satisfacción del usuario. ¿Por qué? Porque dentro de un esquema teórico dice que la satisfacción del usuario en cierta medida aporta a la mejora del servicio, ¿no? Crea indicadores. Y aquí también, por ejemplo, podemos hacer un análisis FODA. Fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas y lo que sea. Pero fortalezas, debilidades, recomendaciones y propuestas.
Ustedes hacen un FODA, puede ser un FODA cualitativo, o un FODA cuantitativo, o una satisfacción de usuario. Les recomienda, se metan ahí, se metan a ver la satisfacción del usuario. Los chinos en la China posicionaron los autos chinos en base a encuestas de satisfacción de usuario y sepa, aumentaron las ventas que Ford. ¿Por qué? Porque los chinitos tuvieron una propuesta de marketing. No voy a explayar, no, pero es como esto se va argumentando. Los chinitos en la China proponen que los autos son desechables y baratos. Usted compra un auto chino, le dura 3 años y chao. Y eso lo hicieron posicionándose los autos chinos de la China en base a encuestas de satisfacción de usuarios. Y se dieron cuenta que la gente, cierto segmento, quería un auto barato. No le interesa como es, por ejemplo, a Volkswagen, ¿no? O los Volvo, que son para toda la vida. Un Volvo te dura 100 años, un auto chino no. Entonces, bueno, y eso es una estrategia de marketing. Pero volviendo a este tema, vamos a argumentar nuevamente que la satisfacción del estudiante es importante por edad. Y también comparar según universidades o facultades. Estoy completamente seguro que un estudiante de salud va a tener distintas necesidades bibliográficas que un estudiante de humanidades, ¿sí? Por ejemplo, la adquisición de paper o de artículos científicos van a ser, las necesidades que tenga va a ser distinto para hacer estudios científicos en biología que en humanidades, ¿no? No es lo mismo alguien que estudia poesía, por ejemplo, que le interesa tener cosas de poesía, no de idioma, que alguien que estudia medicina y necesita tener la última publicación. Entonces ustedes van nuevamente a intencionar su búsqueda hasta que encuentren un artículo que diga que la satisfacción es distinta según facultades. Y ese es el ejercicio, ¿no? De hacer la revisión bibliográfica hasta que esto aparezca. Javier, Copiapó, uno de tus alumnos de clínica. Gracias. Yo estoy dando una clínica de metodología de la investigación, ¿no? En la Universidad de Atacama. Así que un saludo para mi estudiante. Y ahí tenemos, por aquí tenemos. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, entramos aquí al tema de variables. Tenemos segmentación, geodemo y de opinión. Variables analíticas. En encuestas una encuesta va a haber percepciones sociales o opiniones. Por definición, una encuesta es una opinión. Medir. Pero, ahora, ¿cómo clasificamos las variables, no? Variables numéricas, ordinales, nominales. Eso es otra cosa, ¿no? Pero aquí tenemos variables de segmentación que no son preguntas, sino que son características de la muestra. Y ahí se compara. Vamos a poner, por ejemplo, sexo, geografía, macrozona. Macrozona me refiero a geografía, edad, fuma, no fuma, hábito tabaquil. No me cambié el vapor, ¿no? Ahora vapeo. Entonces,
¿Y por qué debe ser importante, no? Si estamos haciendo un estudio de salud pública y queremos ver cierta cosa, va a ser de interés ver si la gente fuma o no fuma, ¿no? Volviendo a la encuesta de satisfacción. Entonces, aquí tenemos encuesta de opinión. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Y van a ver operacionalizar. Y a ver, ¿qué operacionalizar? Es dar dimensiones de medición a las variables en un instrumento. Operacionalizar es pasar en forma operativa a una encuesta, en este caso, los objetivos de investigación. ¿Sí? A preguntas. Reactivos. Ítem. Y agrupar en macro variables. Ya vamos a ver esto que son las macro variables, ¿no? Porque la satisfacción de usuario va a tener varias variables. Entonces estamos intentando más o menos ir viendo cómo crearíamos una encuesta, un cuestionario encuesta para ver la satisfacción de usuario. Claro, hasta acá no hay autores, ¿no? ¿Sí? Pero hay conceptos de lo que hay que leer o las cosas que hay que hacer para plantear una tesis. Planteamos los objetivos. Los borré, pero va a ser, lo repito, analizar la satisfacción. Ya, esta es la gracia, esto es lo que nos interesa, analizar o comprender la satisfacción del estudiante sobre la biblioteca universitaria. Eso es nuestro objetivo general. Bacanazo, ¿no? Analizar, comprender la satisfacción del estudiante, etcétera. Y la pregunta, ¿cuál? ¿Cuál es? Miren qué hermosura. La pregunta de investigación, la famosa pregunta de investigación, no es otra cosa que el analizar o el comprender en pregunta, ¿cuál es la satisfacción del estudiante universitario y la pata de la guagua? Específico. Etcétera, etcétera, etcétera. Según sexo, edad, tipo de U, macrozona o lo que los papers, las encuestas de satisfacción de España, de México, los mexicanos tienen muchas encuestas. Hay una página aquí que se llama Los mexicanos vistos por sí mismos. Péguenle la googlea. Los mexicanos vistos por sí mismos. Hay encuestas de salud, educación. Yo voy a dar una ponencia el 24 en un congreso mexicano. Voy a ver cómo analizar las encuestas de salud pública. Y una encuesta de salud pública se analiza igual que una encuesta de satisfacción de usuario, de políticas públicas, de educación, de lo que sea, porque son
opiniones. Y van a tener preguntas, variables de segmentación. Y van a tener reactivo, categoría y etcétera. Entonces a mí me ponen una encuesta de lo que sea y yo la analizo igual porque soy sociólogo, porque hice una maestría y aprendí eso. Y todas las encuestas se van a analizar iguales. Probablemente un chino en la China esté analizando encuestas con estas mismas técnicas. Entonces, aquí tenemos, según sexo, edad, etcétera. Y ya pasamos por las variables. Ahora vamos a ir la hipótesis. A hipótesis. En estudios cuantitativos hay estudios con hipótesis y estudios sin hipótesis. Y adivinen de dónde viene la hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Son afirmaciones estadísticas que se aprueban o rechazan. ¿Sí? Con pruebas de hipótesis, compañeros, si esa es la gracia, ¿no? En metodología cuantitativa, la hipótesis son afirmaciones o son ciertas características que tiene la muestra que se aprueban o se rechazan con prueba de hipótesis. No son hipótesis filosóficas, ¿no? No es que Kant está diciendo que era la crítica a la razón pura y que Hegel dice otra cosa, no, esos son hipótesis filosóficas. En estudios cualitativos también se habla de hipótesis. Se les suele decir conjeturas del investigador, ¿sí? Para que no se metan en problemas que ya no pueden resolver. En estudios cualitativos, en vez de hablar de hipótesis, hablen conjetura del investigador. Y adivinen cuáles van a ser nuestras hipótesis. Existen diferencias en la satisfacción disculpen aquí la ortografía, no estoy haciéndolo rapidito. La satisfacción entre H y M. ¿Sí? Nuestro objetivo es ver la satisfacción del usuario de biblioteca estudiantil según sexo. Y planteamos una hipótesis. Miren cómo está la hermosura de la metodología de la investigación. Es una línea argumentativa desde que uno se propone un tema hasta las conclusiones. Y la hipótesis, ¿sí? Existen diferencias en la satisfacción del estudiante universitario, etcétera, entre hombres y mujeres. Y adivinen qué vamos a usar. La T-Student o la Udemy-Whitney. Si es un estudio transversal de una sola vez, tiramos una T-Student o la H de Mann-Whitney. Y ya está. Porque son las componentes de la muestra. Aquí tenemos de las variables. Tenemos una variable nominal, dicotómica. Chao, tiramos una T-Student si las puntuaciones son normales. Y si no, un H de Mann-Whitney, y eso ya es una clase de prueba de hipótesis, ¿no? Pero, y después vamos a hacer, existen diferencias de satisfacción según edad. Y aquí nuevamente vamos a tirar una hipótesis dependiendo si son normales o no. Y aquí le ponemos según rangos de edad. Jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? ya para crear un rango y poder aplicar una prueba de hipótesis. Dicen, ¿se puede bajar el texto? No, usted tiene que comprarlo, ¿no? Por Amazon. No tengo el PDF y como me lo regalaron, no lo comparto. Bueno, entonces,
Ahí está, entonces ahí tienen tu hipótesis. Entonces existen diferencias estadísticamente significativas entre la satisfacción de estos estudiantes según facultad. Y ustedes segmentan, ¿no? Aplican la encuesta a agentes de salud, a agentes de pedagogía o de humanidades, y ven si las puntuaciones de estas frecuencias son distintas. ¿Con qué? Con una prueba de hipótesis. Entonces ya pasamos el planteamiento, pasamos objetivo, pregunta, hipótesis. Y vamos al marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? En términos simples, es conceptualizar, dar antecedentes, ahí está. Pueden encontrar otras definiciones, otro punto de vista, pero en términos simples, el marco teórico es conceptualizar, dar antecedentes y resultados sobre otros estudios que han visto nuestro objetivo general. En este caso, la satisfacción de biblioteca. Pues compañero, ¿qué más va a ser? Aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, y hay varias partes del marco teórico, y que no es lo mismo que la revisión bibliográfica, pero lo vamos a incluir aquí. Aspectos jurídicos y administrativos. Aspectos teóricos. Aspectos conceptuales. Revisión o estado del arte. Estado del arte en español no dice nada, ¿no? Es la traducción del inglés. State of art. No dice nada, ¿no? Vino un payaso, lo tradució como estado del arte, como si fueran artistas los que escriben. Ya, aquí está. Tenemos ciertas cositas. Aspectos jurídicos y administrativos. Ah, qué pesado, ya dejémoslo administrativo. Se refiere a ciertas convenciones o ciertos reglamentos que ustedes tienen que revisar sobre bibliotecas. Tiene que haber un reglamento de su universidad que esté regulando la biblioteca. Pueden haber ciertos convenios, cooperación sobre biblioteca, ¿sí? Entre la Universidad Mexicana puede colaborar con otras universidades, con la Universidad de España, etcétera. Quizá en biblioteca no puede ser tan obvio, pero en otros estudios sí, ¿no? Si ustedes están haciendo un estudio sobre la opinión que pueden tener estudiantes sobre la integración escolar, la integración educativa, tienen que ver cuáles son, digamos, las leyes o los convenios que están hablando de la integración escolar. En Chile la integración está regulada por ley. Y ahí hay un debate si algo es integrar o no es integrar a los estudiantes en el aula. Pero si están viendo algo que tiene que ver con integración, tienen que revisar las leyes, ¿no? El Ministerio de Educación del país donde vive, acuerdo. Y aquí, por ejemplo, es lo que dice
la UNESCO, la UNICEF. Hay otra gente que le llama antecedentes. Antecedentes. Lo que es impreciso. Porque todo lo que hay antes de una tesis son antecedentes, ¿no? No puede haber nada después, pues si la tesis todavía apenas o se terminó, ya está ahí queda, ¿no? O se está en construcción. Entonces son aspectos jurídicos que en algunos autores o en algunos manuales van a hablar con antecedentes. ¿Sí? Nacionales. La metodología de la investigación debe estar llorando. Bueno, que venga para acá y le damos consuelo. Sí, voy a ver mi chiquitito. Total, no es tan importante mi belleza por ahora. Ya, aquí estamos. Ahí estamos entonces. Aspectos jurídicos, ¿sí? Algunas convenciones, supongamos el tema de salud, ¿sí? Es especialmente importante ver temas que tengan que ver con la salud pública, ¿no? Tienen que haber cosas que estén regulando las vacunas, la atención primaria, ahí tiene que haber incluso si están viendo algo en un hospital, tiene que haber un protocolo, ¿no? Un reglamento interno del hospital, igual que en la universidad, en un colegio, ¿no? Los ministerios dicen ciertas cosas y los colegios tienen las escuelas tienen manuales de convivencia y tienen un reglamento interno. Entonces, me parece que está claro, tiene que haber una parte jurídica o administrativa en sus países y en Sudamérica o en el mundo. Y aquí hay otra cosa importante, que es una subparte del marco teórico. Son aspectos conceptuales. ¿De aquí qué vamos a hacer? Definir la satisfacción. Definir satisfacción, compañero. Diversos autores, según autores, nuevamente, va a ser majadero en hablar de los autores. Según autores, cada gente que haga una investigación sobre la satisfacción del usuario en biblioteca va a estar hablando de lo que él define con satisfacción, o digamos un corpus, ¿no? Un cúmulo de estudios que están diciendo para la satisfacción de este señor inventado que Adam define como el grado de comodidad, ¿no? Que tiene la gente sobre una experiencia en el consumo que tiene, ¿no? Para otro autor, la satisfacción tiene otros componentes. Entonces aquí también nosotros argumentamos y decimos, este es nuestro punto. En nuestro estudio vamos a estar trabajando con la satisfacción que tiene el señor Adam de la Universidad de Massachusetts. Pero también hay otra gente que entiende la satisfacción por esto y da ciertas definiciones, pero nosotros, de todas estas definiciones, nos interesan estas. Y ahí hablamos, ¿no? Satisfacción general. Porque la satisfacción es un componente psicosocial, ¿no? Entonces está trabajado por la psicología. También está trabajado por la investigación educativa y hablamos de la satisfacción del estudiante en general. Y llegamos a lo más específico. Si se ven, esto va de lo general a lo particular.
estudiante universitario en biblioteca. Y aquí los tipos están diciendo qué cosa es importante de medir la satisfacción del usuario, y esa es la definición. Y aquí nuevamente agarramos nuestra frase para el bronce. Definimos la definición de biblioteca como dos puntos, comillas, y bla, 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 bla. Y ahí tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Estos aspectos conceptuales tratan varias cosas, pero es una parte, no sé si pequeña, es una de las partes del marco teórico. A veces se suele suponer, o por malos profesores guía, que un marco teórico es un marco conceptual solamente. Y no, son definiciones y conceptos, amiguitos. Definición y concepto. Y sigamos. Y también hay aspectos teóricos. Por ejemplo, los aspectos teóricos, es decir, qué pensador o qué gran estudioso de la satisfacción de usuario estamos trabajando. Que en este caso, por ejemplo, inventamos un señor que se llama Adam, que lo hablamos en el planteamiento del problema. Y también el planteamiento del problema es una especie se amplía, es una ampliación. El marco teórico es una ampliación del planteamiento del problema. Aquí se vamos a tratar, ¿no? Entonces, el aspecto teórico, este pensador de las bibliotecas, Adam, genera o usa este concepto sobre la satisfacción, y uno va desarrollando este pensador como Adam, como un teórico de la biblioteca, ¿sí? Es como teoría de la bibliotecología. Otro ejemplo. Por ejemplo, me tocó asesorar una chica argentina que estaba hablando de la violencia de género en el noviazgo. Y para ella, su pensador, su teórico, era Foucault, ¿no? Michel Foucault. Entonces, él decía que la propuesta de Foucault, este filósofo, es que las relaciones del poder son simbólicas, hay ciertas cosas ocultas que están en el vínculo entre las personas, que genera una especie de autoridad que te domina, y te domina desde el pensamiento, ¿no? No solamente te domina por haciendo un uso de violencia física, ¿no? Sino también violencia simbólica. Y viene otro sociólogo, Pierre Bourdieu, y genera el concepto de violencia simbólica, ¿no? Recogiendo cosas de Foucault. Entonces, para ella, sus pensadores, sus filósofos favoritos van a ser Foucault y Pierre Bourdieu. Y ella va a ver, digamos, la entrevista, ¿no? Las conversaciones que tenga con las mujeres que sufren violencia en el noviazgo. Va a tratar de interpretar, o debería tratar de interpretar, ese tema con este sociólogo Bourdieu y Foucault. ¿Y qué es lo que pasa? Se crean estas definiciones y estos aspectos teóricos. ¿Para qué? Para interpretar nuestros datos, ¿no? Porque los datos se analizan también. O sea, hay una etapa de análisis de datos pura, ¿no? O sea, en este caso estadístico, se ven la moda, la media, la mediana, hacen prueba de hipótesis, lo que sea. Pero luego de eso hay una etapa que es como debatir con el marco teórico, ¿no? Entonces dicen, este concepto se asemeja a lo que estaba hablando Pierre Bourdieu sobre la violencia de género, ¿sí? Y eso se expresa en esta entrevista, ¿no? 2 puntos y mi novio me golpeaba. Para eso se hace un marco teórico que luego se recoge en el análisis de datos. Y eso es importante porque uno de los, digamos, de las, podemos decir, carencias, es que se hace un marco teórico y luego no se analizan los datos, ¿no? O no se hace, digamos, las conclusiones
o en un subcapítulo que es el debate con el marco teórico, ¿no? Uno hace como que estos pensadores estuvieran vivos y uno se toma una cerveza con ellos y discute los resultados de la tesis. Hasta acá tenemos aspectos jurídicos, aspecto teórico, que puede ser un filósofo, o en el caso de las ciencias naturales, tiene que haber un científico que esté creando un esquema interpretativo para su disciplina, ¿no? ¿Sí? Si estudian, no sé, ciencias veterinarias, tiene que haber un médico veterinario que esté creando un esquema teórico para poder conocer la salud pública asociado a la tenencia responsable de los animales. ¿Sí? Entonces usan podemos decir, no sé si sea la palabra exacta, es un pensador sobre la salud pública en los animales. ¿Sí? Y ahí sacan los conceptos, sacan las definiciones y también un esquema para interpretar los datos que tengan sobre la tenencia responsable de animales, por ejemplo. Y ahora pasamos a otro tema que es importante, es la revisión bibliográfica. Voy a leer el chat un minutito. Ahí estoy tratando de mover esto. La revisión bibliográfica, o el estado del arte, o el estado de la cuestión también. Vino otro payaso y tradujo del inglés estado del arte, y otro le puso estado de la cuestión. Es la revisión bibliográfica. Y aquí voy a borrar esto. Aquí sí es explicar y describir estudios nacionales e internacionales sobre nuestro propio objeto de estudio. Puede ser una aclaración. ¿Qué es el objeto de estudio? El objeto de estudio es, digamos, la suma en nuestro objetivo de investigación con los sujetos. ¿Sí? En este caso los sujetos son los estudiantes que usan la biblioteca universitaria o que al menos cursan algún curso en la universidad, ¿no? Alguna carrera universitaria. Porque en algún momento uno que está en la universidad va a tener que usar el servicio de la biblioteca. Es casi imposible que una persona que pasa por la universidad no vaya a la biblioteca física o virtual. Entonces, el estado del arte es explicar y describir estudios internacionales sobre nuestro objeto de estudio. En este caso, en mundo, Europa, Latinoamérica, Chile, Perú, México, en el país de donde ustedes vivan, ¿no? Pero se habla los estudios que se han hecho de la satisfacción de usuario. Y fíjense que aquí nosotros ya pasamos por pasamos por definir, pasamos por dar conceptos, usamos un pensador analítico que tenga que ver esto
Y nos vamos ya a la parte medular, ¿no? La revisión bibliográfica es lo más importante del marco teórico. Eh, Revisen su protocolo de tesis en la universidad. Puede ser que esté separado o esté junto. O sea, en ciertos protocolos, en proyecto de tesis que da la universidad, se pone dentro del marco teórico o a veces se pone fuera como un subcapítulo. Y en otras universidades, lastimosamente, ni siquiera se define lo que es el marco teórico y cada estudiante lo hace como estima conveniente. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Esto también son antecedentes. Y nuevamente, vean qué cosa define la universidad como antecedente. Incluso hay algunas partes que hablan de que los antecedentes tienen que ir en el planteamiento del problema o en la introducción. Como digo, a todo lo que hay en una tesis son antecedentes, porque es todo lo que se escribió antes. Pero tienen que ir así, ¿no? Satisfacción de la biblioteca a nivel mundial, a nivel de Europa, a nivel latinoamericano, y al país. Incluso pueden bajar más hasta la provincia, el distrito, la ciudad, de donde sea, que también haya visto, ¿no? En Chile, por ley de acreditación, tienen que haber encuestas de satisfacción de los estudiantes, ¿sí? Y en Perú también. En Perú está fuerte el licenciamiento. En México es más débil. Pero en Chile y en Perú por ley tienen que haber sistemas en que van gestionando la opinión de los estudiantes sobre el servicio de la universidad que van dando. Ya, buena pregunta, qué bueno que me la hacen. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el marco teórico y el estado del arte? Creo que ya lo desarrollé. Eh, el marco teórico tiene que ver con aspectos jurídicos, administrativos, aspectos conceptuales, definiciones, conceptos, y tienen que ver también con una postura teórica, ¿no? En este caso, un pensador, un filósofo, algún científico de la medicina veterinaria que esté diciendo qué cosas son importantes o bajo qué parámetros, por decirlo así, es importante ver la salud pública que tenga que ver con temas de animales, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Alguien tiene que haberlo dicho y haber creado un esquema. Ese esquema es algo teórico, porque es un nivel de abstracción para nosotros interpretar nuestros datos. Por ejemplo, en la tesis de maestría que yo hice, que tiene que ver con las percepciones sociales de profesores sobre la educación en línea. Por una parte, la revisión bibliográfica que yo hice tiene que ver con encuestas que tengan que ver sobre la opinión que tienen profesores universitarios en otra parte del mundo sobre la educación en línea. Entonces uno va viendo que hay cosas en Inglaterra, en México, en Argentina, y uno va hablando los resultados de esas encuestas. Pero es el estado del arte, el estado de la cuestión, no revisión bibliográfica. Es contar el resultado de esas encuestas, que tienen que ver con mi propio objeto de estudio. O sea, mi objetivo general y gente que le están aplicando esa encuesta. Esa es la revisión bibliográfica. Yo hablo de encuestas sobre el grado de las opiniones que tienen sobre la educación en línea. Pero hay otra cosa que en mi caso es el marco teórico, que se llama el esquema TAM. Son siglas en inglés que tiene que ver sobre la apropiación, la forma en que la gente acepta las nuevas tecnologías.
entendiendo que la educación en línea es una nueva tecnología. La mayoría de las plataformas que usamos para hacer clases tienen menos de 10 años. Entonces podríamos decir que la educación en línea es una nueva tecnología. La educación usando uso del internet, ¿no? A eso me refiero. Y usa, este pensador se llama David, dice que existe las personas cuando perciben que una tecnología nueva es fácil de usar, ¿sí? Tienden a evaluarla como útil. Y es un esquema, ¿no? Que lo hace con encuestas. Pero eso es un pensamiento, ¿no? Eso es una reflexión del modelo TAM, de apropiación de la tecnología, TAM. La percepción de uso, la facilidad de uso, se relaciona con la utilidad de uso. Entonces ese es un pensador. Para mí en la tesis de maestría, de magíster, el modelo TAM es un marco teórico y la revisión bibliográfica es el resultado de la encuesta de Chile y en el mundo. Rubén, esa es la diferencia. Son diferencias en que uno ve conceptos, por decirlo así, y en el otro uno ve resultados. Pasemos a metodología. Metodología. Metodología cuantitativa, porque en nuestro ejemplo estamos viendo la satisfacción de biblioteca. Y vamos a medir esa satisfacción con un cuestionario encuesta. Se puede hacer quali también, ¿sí? Uno puede indagar. Los estudios cualitativos no miden. Ver las percepciones, la construcción de significado, ¿no? La descripción densa que dice Clifford Geertz. Clifford Geertz dice que los estudios cualitativos son percepción de percepciones de opciones simbólicas. Es como decir que las personas te dicen algo y ese algo se interpreta por un investigador. Entonces por eso son percepción, que en el caso del investigador, de percepciones, que es la otra persona que está contando algo, de acciones simbólicas. Y las acciones simbólicas son obviamente algún aspecto psicosocial. Entonces no se confundan, ¿no? La metodología cualitativa no hace mediciones, ve la construcción y la interpretación del lenguaje, ¿no? De las conversaciones que la gente tiene. Analizan el relato de las personas, analizan las conversaciones. En una encuesta hay mediciones estadísticas. No hay ninguna encuesta que no haga mediciones, o una encuesta seria que no haya sido creada para medir algo. Entonces aquí, ¿qué se puede hacer? Se puede medir el concepto de satisfacción, se puede medir. Por ejemplo, si son 5 preguntas y tenemos una escala Likert con 5 preguntas, lo mínimo que una persona puede tener es 5, que esté muy en desacuerdo con todo, y lo máximo puede tener 25 puntos, que esté muy de acuerdo con todo. Es una medición, es un número. Uno aplica el cuestionario encuesta y puede decir cuál es el puntaje que tuvo esta gente sobre la satisfacción. Pensando, por ejemplo, si son 5 preguntas, el mínimo que la gente puede puntuar en que esté muy en desacuerdo con todo, y eso en una escala Likert, que puntúe 5, tenga una frecuencia de 5. Y lo máximo es que tenga 25. Muy de acuerdo, más muy de acuerdo, más muy de acuerdo, más muy de acuerdo, más muy de acuerdo. 5 por 5, 25. Entonces, eso es. Vamos
eh, primero se puede validar brevemente. Vamos a validar. De Massachusetts. Ahí está, Massachusetts. ¿Cómo la validamos? Primero se traduce, obviamente, si está en inglés. Ya. Esta encuesta, por ejemplo, se pilotea. El piloto es que uno toma una pequeña muestra y la va aplicando. ¿Y qué tiene? ¿Qué es la validez? Hay tres tipos de validez. La validez es que el instrumento mida lo que dice medir. ¿Sí? Que digamos que estas preguntas, los ítems o los reactivos, ítem reactivos son las preguntas de opinión en una encuesta. Ítem reactivo, preguntas de opinión. Ítem reactivo, preguntas de opinión. Estos ítems reactivos están midiendo efectivamente la satisfacción del estudiante y no están midiendo otra cosa que no sea la satisfacción de la biblioteca, ¿no? Y esto se hace con un procedimiento de análisis factorial que lo que va haciendo, va viendo las agrupaciones, cómo se están, digamos, agrupando, posicionando las opiniones sobre la satisfacción en una macro variable, ¿sí? En un conjunto. Por ejemplo, en la encuesta de satisfacción de usuarios tienen tres componentes. La percepción que tienen sobre el servicio bibliográfico, que es, por ejemplo, que te presten los libros, que haya existencia física, que te lo entreguen, te lo presten por el tiempo que corresponde. Es el servicio bibliográfico en una encuesta de satisfacción de encuesta universitaria. Otra parte que tiene que ver son el servicio administrativo. Es que, por ejemplo, el bibliotecario tenga las competencias para poder dirigir la biblioteca, que no sé, que el bibliotecario sepa catalogar bien, que te oriente, que la gente que está en el mesón cuando uno va a pedir algo, te oriente, te diga, este libro que usted necesita, señor, ¿no? Si usted quiere ver metodología de la investigación, llévese al Sampieri, ¿no? Y llévese a José Supo. Bueno, eso se mide, ¿no? ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la siguiente afirmación? El señor que atiende el mesón tiene los conocimientos necesarios para recomendar un libro, ¿no? o una fuente de información. Súper. Ahí uno está midiendo algo que tiene que ver en una categoría mayor con la administración, por decirlo así, aspecto administrativo. Ya, la validación constructo es someterlo a un análisis estadístico en que ven qué componentes se van relacionando entre sí y generan macro categorías o factores. No me voy a meter ahí porque es difícil de explicar y difícil de entender. Ya, esto es importante. En varias universidades le piden esto. Como que la validación, vienen unos jueces, unos barbones, más barbones que yo, y te dicen, no, su instrumento está bueno, hágale esas modificaciones. Como si eso fuera la validación. O sea, y ahí entramos en otra cosa, ¿no? Es algo medio folclórico. ¿Quién es un experto? ¿Y quién le echó ficha a este señor para hablar de que es un juez experto? ¿Sí? Porque tiene un doctorado, porque publicó par cosas. Ya, ese es otro tema. Entonces, está la validación de expertos, uno le entrega el instrumento y el señor, estos señores que tienen que ser, por ejemplo, número impar, te dejan recomendaciones
y sugerencias para que uno modifique el instrumento. La validación de expertos. Validación de contenido. Es que contenga la validez de contenido. Es que nuestra encuesta, que a lo mejor por ejemplo la diseñamos o usamos otras de otra parte del mundo, contenga los aspectos teóricos, y esto es fundamental. Voy a poner es fundamental. ¿Por qué? Ahí está. Porque la encuesta tributa al objetivo específico. Una encuesta es, como por decir así, unos objetivos de investigación pasado a preguntas. Es operacionalizar. Es pasar los objetivos de investigación a conceptos que pueden ser medibles. Es operacionalizar. Operacionalizar. Y esto es importante. Porque una encuesta en un cuestionario de la encuesta de satisfacción en las universidades, sobre la biblioteca, tiene que tener uno. Aspectos bibliográficos. Aspectos administrativos. Por ejemplo, la amabilidad que tenga el señor. Tienen que haber aspectos de infraestructura. Porque la gente va y se sienta en una mesa o tiene acceso a computadores. Que ojo, no voy a estar fijando la falta de ortografía, estoy escribiendo rápido. Sí. Ahí está. Discúlpenme, ¿no? Sí. Me demoré harto en estar corrigiendo las faltas. Pero sí, gracias por la sugerencia, lo tendré presente, ¿no? Y aspecto bibliográfico. Y aspecto de infraestructura. ¿Y qué pasa? Esto está tratado en forma teórica. ¿Sí? Hay estudios que están hablando que la satisfacción del estudiante de universidad es importante, la biblioteca es aspecto bibliográfico, es importante aspecto administrativo y es importante la infraestructura. ¿Sí? Eso se pasa a preguntas. Oiga, gracias por su aporte. Pasamos al cuestionario. Déjenme aquí preguntas o comentarios. Sí, entonces, veamos el cuestionario de encuesta. Hay un artículo bien que lo tengo, que explica ¿sí? Cómo diseñar cuestionarios. Lo hace el Centro de Medición de Educación de la Universidad Católica de Chile. Y ahí explica, da consejos para crear cuestionarios. Entonces, el cuestionario de encuesta. La encuesta es la técnica. El cuestionario es el instrumento en sí mismo.
En psicología se habla de escalas psicológicas, que no es otra cosa que una especie de encuesta para ver aspectos psicológicos. Entonces, eh, recordemos nuestros específicos: sexo, nuestra variable de segmentación, edad, facultad. Aquí me voy. Esto tienen que ver, tiene que estar sí o sí. Tienen que estar sí o sí en el cuestionario. Tiene que estar sí o sí en el cuestionario. Son nuestras variables de segmentación. Que para aspectos operativos son variables independientes. Y son variables independientes porque el sexo no se va a modificar por la satisfacción del usuario. Pero la satisfacción del usuario se puede ver influida por el sexo. La edad no va a cambiar por la satisfacción del usuario de biblioteca, pero la satisfacción sí va a cambiar según la edad, o eventualmente podría, igual que con facultad. Estas preguntas, ítem no reactivo. Estas preguntas de opinión y ítems reactivos son variables dependientes. Dependen de la edad, eventualmente, y eso se ve con prueba de hipótesis. Depende del sexo, depende de la facultad. Entonces, un cuestionario encuesta tiene que tener preguntas de segmentación y tiene que tener preguntas de opinión. Vamos, categorías teóricas. 1. Bibliográfico. Y en cierta medida esto da respuesta a nuestro marco teórico. Siempre, o no siempre, en forma muy habitual cuando están en un cuestionario Likert, aparece así, cosas así. ¿Qué tan de acuerdo está usted con la siguiente afirmación? Creo que... y esto les puede servir para aprender a armar cuestionarios. Una pregunta así puede ser así: ¿el número de libros y fuentes son suficientes? Aquí esta pregunta está dando respuesta a un componente, digamos, teórico,
que es aspectos bibliográficos. ¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Desde muy a muy. Desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo. Entonces, como ven, esta pregunta es Likert. Ahora, las encuestas no son Likert. Likert es una forma para medir variables ordinales. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué son variables ordinales? Porque estar muy en desacuerdo tiene una menor intensidad jerárquica que estar muy de acuerdo. Y esto es importante porque uno le asigna a la gente muy en desacuerdo, le entrega un 1, un número 1. Y a la gente muy de acuerdo o muy satisfecha, uno le entrega nota 5, un número 5. En varias preguntas ese 1, 1, 1 se suma y ese 5, 5, 5 se suma. Por ejemplo, en 5 preguntas una persona puede puntuar 5 si está muy en desacuerdo con todo, o puede puntuar 25. 5 por 5, 25. Ese 25 es un número que es un máximo, es un límite superior. Y el 5 es un mínimo, es un número, es un límite inferior. Que estas preguntas estén en escala ordinal, en que el muy en desacuerdo sea menos que el muy de acuerdo, significa que estas personas tienen menores puntuaciones o menores frecuencias. Y eso es importante y me demoré un par de años en entenderlo bien. Continuemos. Estamos en temas metodológicos, en construcción de cuestionarios de encuestas. Vengamos, pregunta 1A. Que está tributando a un concepto teórico. Y voy a hacer la misma, pero 1B. 1B va a ser con la siguiente, de fuentes obligatorias o fuentes de bibliografía sugeridas. Cuando ustedes tienen un dossier, no un programa del curso, hay bibliografía obligatoria y sugerida. Una pregunta puede ser: ¿usted cree que el número o el servicio que está prestando la universidad en hacer préstamos sobre la bibliografía obligatoria es suficiente? Sí, de 1 a 5. Esa es la gracia, ¿no? Entre muy de acuerdo y muy desacuerdo. Y todas las preguntas, la mayoría de las preguntas de salud pública, de políticas públicas, presidenciales son: ¿qué tan de acuerdo está usted con la siguiente afirmación? ¿Ya? Estudio de mercado. Creo que el presidente está aplicando las medidas económicas necesarias para el progreso del país. ¿Estoy muy de acuerdo o muy en desacuerdo? El muy en desacuerdo va a puntuar 1. Esa puntuación es una frecuencia, es un número medible, y el muy de acuerdo es 5. Es un número medible. Entonces, P1 más P1 más P2 puede ser desde 2 a 10. Eso es lo mínimo que una persona puede puntuar en la pregunta 1 o pregunta 2. Por ejemplo, 1 más 1, muy desacuerdo,
y 5 más 5. Muy de acuerdo. Esta es la magia de la encuesta. La gente que está muy en desacuerdo va a tener un 2, un número 2, una frecuencia 2, y la gente que está muy de acuerdo va a tener 10. Y esta es la gracia. Este 10 se puede graficar. De hecho, se grafica. Pregunta. Entonces, el rango de la categoría bibliografía va de, que es la suma, y esto se llama índice sumativo o índice aditivo, de 1 de P1 más P2 va de 2 a 10, pasando por todas las combinaciones posibles, ¿no? Que una persona esté neutro y esté muy de acuerdo, va a ser 3 más 5, 8. ¿Sí? Pregunta, las puntuaciones de pregunta 1 más pregunta 2. Y aquí lo que hicimos es transformar una variable ordinal en Likert a numérica discreta. Numérica discreta. Nosotros transformamos y esto nos va a permitir hacer prueba de hipótesis. Pasamos de algo que era Likert, la transformamos a convertirlo en números, porque sumamos números. Ese concepto que es muy insatisfecho, que es un concepto cualitativo, lo transformamos a un concepto numérico, que es un 1 o un 5, o es un 1 más 1, o es un 5 más 5. ¿Están a gusto? ¿Están entendiendo? No sé, o se sienten que estoy explicando bien esto. ¿Y qué es lo que pasa? 2.1 2.1 2.1 y 2.2, y también podría haber 3.1 y 3.2, pero quiero pasar a la estrategia de análisis para no expandirme en la construcción de cuestionarios. 2.1, ponerlo en rojo. ¿Qué tan de acuerdo está usted con la afirmación? Creo que el señor del mesón es amable y respetuoso. 2.2, creo que el bibliotecólogo y aquí tenemos otra pregunta. Creo que el bibliotecólogo es competente en el conocimiento de fuentes escritas desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo. Y la pregunta 3 puede ser, por ejemplo, ¿qué tan de acuerdo está con las mesas de estudio? ¿O qué tan satisfecho está usted con
la sala de computadores. Y así tenemos tres. Tenemos tres categorías. Con dos preguntas. Y podemos terminar una pregunta final. Pregunta final sobre la satisfacción de biblioteca, ¿no? Dado que le preguntan muchas cosas específicas, le pueden preguntar algo general. También hay otra técnica para preguntar. Que es básicamente lo mismo. ¿Qué tan satisfecho está usted? De 1 a 5 con... La misma idea. Pregunta clara y específica. ¿Qué tan satisfecho está usted con el número de la cantidad de libros que hay en la biblioteca sobre la bibliografía obligatoria? ¿Qué tan satisfecho está usted con la amabilidad que tiene el señor que lo atiende en el mesón? ¿Qué tan satisfecho está usted con el conocimiento que tiene el señor bibliotecario? ¿Qué tan satisfecho está usted con la disponibilidad de mesa de estudios? ¿Y qué tan satisfecho está usted a modo general con el servicio de la biblioteca? Y aquí pasamos a estrategia de análisis. Ya vamos. ¿Me están escuchando bien? ¿Me están siguiendo la idea? Vamos a pasar a cómo analizamos una encuesta. La voy a poner aquí. ¿Cómo analizo mi encuesta? Y yo respondo con estadística inferencial. Así aprenden, ¿no? Curso CPDS con el profesor Javier. No me voy a hablar de mi honorario, pero ya saben que me pueden contactar si necesitan asesoría de tesis. Pasando el dato. Primero, describir. Esta estrategia sale aquí en el libro, en el capítulo análisis de datos. Capítulo análisis de datos del profesor Supo. Buen libro. Yo te aconsejo comprarlo y leer la parte de metodología que tiene, de análisis de datos. Es un excelente manual. Ya. Describir. Puntuaciones del cuestionario. Ya validado. Creado las macro variables.
Entonces nosotros tenemos 6 preguntas. Tenemos 7 preguntas. En 7 preguntas va a ir de 7. Esta es la gracia. Nosotros vamos a tener un rango. ¿Saben qué? Voy a abrir el SPSS. La mano en la masa. Porque si... Está bueno, ¿no? Vamos con SPSS. Los que se quieran quedar una clase de estadística conmigo, gratuita. Ya, miren. Suban la pantalla para que quieren. Miren, ¿qué es lo que pasa? Aquí tengo una encuesta de sobre opiniones de profesores universitarios sobre la educación en línea. Hay variables de segmentación: país, sexo, edad, área en que se desempeña, grado, nivel, eh, experiencia, si tiene experiencia sí y no. Todas estas son variables de segmentación. Todas estas son preguntas de opinión. ¿Qué pasa? Aquí tengo, mire, voy a leer. Me siento cómodo, a gusto, implementando, ejecutando la educación en línea. Y tengo desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo. Y tengo 3 categorías. Esto tiene que ver con la experiencia y la comodidad con ejecutar la educación en línea. Creo haber recibido previamente educación en línea, tengo intenciones. Estas preguntas B son factores que tienen que ver con la enseñanza y aprendizaje de la educación en línea. Y las preguntas C tienen que ver con estrategias didácticas de la educación en línea. Y para analizar todo esto, sumo las 7 preguntas, las 15 preguntas que tengo aquí, o 16. No lo voy a hacer porque va a ser largo, pero le doy la ruta. Se hace transformar, calcular variable, y voy a sumar todas las que son acomodo. Voy a crear un índice de acomodo. Y los que quieran seguir, aquí me acompañan. Voy a sumar variable para describir. Voy a describir un constructo que tiene que ver con
la experiencia y el acomodo de la educación en línea. Entonces, estas preguntas se suman. Y aquí voy a tirar unos gráficos para que vean la magia de la estadística. Son preguntas, me siento cómodo, considero tener competencia para enseñar en línea, considero haber recibido previamente entrenamiento, tengo intenciones de enseñar educación en línea, tengo planes para dar clase y ya está. Son 5 preguntas, A1, A2, A3, A4, A5. Transformar, calcular variables. Voy a crear, voy a ponerle factor experiencia. Voy a crear una etiqueta acá abajo. Experiencia y acomodo. Y comodidad, porque acomodo suena raro. De la educación en línea. Y sumo esto, miren, fíjense. Estoy aquí en calcular variable. Pongo A1 más A2 más A3 más A4 más A5. Aceptar. Hay un valor no válido. Planes. Ya, y se creó un índice sumativo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy dando respuesta. Estoy dando respuesta a un objetivo específico que es describir. Describir que en este caso las opiniones sociales de profesores sobre la educación en línea y lo que tiene que ver con experiencia y comodidad. Voy a descriptivos, a analizar descriptivos, frecuencias, gráficos de barras. Y creé uno que se llama experiencia. Le doy media, mediana, moda, asimetría, kurtosis, cuartiles, mínimo, máximo y rango. Continuar. Y esto es lo que me refiero cuando nosotros hacemos medición y juntamos varias preguntas que pasaron que tienen que ver con estoy muy en desacuerdo y estoy muy de acuerdo. Estoy de acuerdo, yo creo y fomento la educación en línea. Estoy muy en desacuerdo, que es 1 y el máximo es 5. ¿Qué pasó? Se sumaron esta y tenemos que hay 5 personas que están muy en desacuerdo con todo. Porque son 5 preguntas, como ven, 5 por 5 es 25 y el mínimo es 5. Toda esta zona es gente que tiene baja valoración. Toda esta zona es gente que tiene intermedia valoración. Y esta zona es gente que tiene alta valoración. Le pedí la media, que es el valor promedio. La mediana, que es hasta donde se encuentra el 50% de la población, que es 20. Y la moda, que también es 20. Si se fijan en un rango de 5 a 25, que la mediana esté en 20 no quiere decir hasta el 50% de la población tiene 20, es que tienen una alta valoración sobre, se me pasó la X aquí, ¿no? Experiencia. Voy a corregirla, qué feo. Experiencia. La experiencia. Experiencia de cómodo. La gente
está sesgado a la derecha hacia la unidad alta en la escala de medición. Y también que la moda sea 20 es alto, ¿no? Porque va de 5 a 25. Y acá está la moda. La moda de 93. 93 personas están puntuando eso. Y son 782 encuestados. Es una estrategia para describir. Y veo, por ejemplo, voy a dar respuesta a comparar. ¿Qué cosa voy a comparar? Imaginemos que esto tiene que ver con la satisfacción del estudiante, ¿no? Pero nos pasamos a otro tema, ¿no? Que es como la opinión de las personas sobre la educación en línea. Pero la ruta de análisis es exactamente la misma si estuviéramos viendo la satisfacción del usuario. Imaginemos que este nivel de comodo y entrenamiento fuera la satisfacción de los estudiantes. Y dar una baja valoración es darle una baja valoración a la biblioteca, darle una valoración neutra y darle una valoración neutral. ¿Qué hice aquí? Miren, yo usé una opción de recodificar en distintas variables y creo un rango. Esto, de 5 a tanto, de 5 a tanto, que tienen que ver con proporciones iguales, es gente que le da baja valoración a la biblioteca. Gente neutra es gente que le da alta valoración. Y estoy dando respuesta a un objetivo comparar. ¿Y qué voy a comparar? Por ejemplo, la zona geográfica. Acá hay países de Sudamérica, Centroamérica y México. México representando a Norteamérica. Entonces puedo comparar con una tabla cruzada y una prueba de hipótesis. Esto es como una clase resumen y muy compacta de estadística. ¿Qué es la moda, qué es la media, qué es la mediana, qué es la kurtosis? Cómo se interpretan cuartiles. Eso queda a que ustedes lo trabajen, pero lo importante es que yo transformé un grupo de variables cualitativas, las transformé a escala numérica, y así puedo aplicar estas cosas estadísticas. ¿Y qué voy a hacer? Voy a dar respuesta a objetivo comparar X cosa según macrozona. A modo pedagógico, da lo mismo si aquí son percepciones sobre la educación en línea, sobre la salud pública o sobre la tenencia de animales. Imaginemos que tenemos muchos países: Chile, Perú, Costa Rica, Guatemala, México, y podemos comparar estas puntuaciones con el país donde viven. Y aquí yo le creé el rango y va comodidad. Como esto agrupado se ve: comodidad, analizar, describir, frecuencias, restablecer, y voy aquí al que se llama comodidad. Sumativo, comodidad y entrenamiento. Sumativo, comodidad en rango.
Aceptar. Y miren, voy a tirar un gráfico. Esto que está aquí tiene que ver con la experiencia de comodidad, que puede ser, sería lo mismo, ejemplo, si es que fuera la satisfacción de usuario en la biblioteca. Tenemos agrupado todo esto en gente que tiene baja valoración, por ejemplo la biblioteca o la educación en línea, que da lo mismo para el ejemplo. Voy a poner los porcentajes. Ya está. Fíjense que como esto, al agruparlo tenemos que solamente un 4,5 le da baja valoración. A crear rangos de igual longitud de 5 a 12 creo que es. Esto es gente con baja valoración, esto es gente con alta y con gente intermedia, y esto de alta valoración, que se traduce al agruparlo en esto. ¿Me están siguiendo? Quedan 10 personas. Va bajando la convocatoria. Pero claro, ¿no? Quedan unos minutos para... ¿Y qué es lo que pasa? Que esto es largo. Eh, Estoy dando respuesta a objetivo de investigación, que es, por ejemplo, comparar según facultad. En este caso sería comparar según qué macrozona. Macrozona. Gente que vive en Perú, en Costa Rica, en México, Sudamérica, Centro y Norteamérica. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo doy respuesta? A ver si hay diferencia en estas puntuaciones. En esto, según el país, aplico una prueba de hipótesis. Y haciendo esta prueba de hipótesis, apruebo o rechazo la hipótesis de que existen diferencias estadísticamente significativas entre la satisfacción del usuario, o en este caso la opinión que tiene la gente sobre la educación en línea, de los profesores, según país. ¿Y qué hago? Hago una prueba de hipótesis. Analizar, prueba no paramétrica, diálogo antiguo, cada muestra independientes, porque tengo 3 zonas geográficas. La selecciono aquí, macrozona, y esto va desde 1 que es Sudamérica, pasando por el 2 que es Centroamérica y el 3 que es México. Continuar, y tiro aquí mi sumativo comodidad en rangos. Tiré la prueba H de Crystal Wallis. Se lo repito, es analizar prueba no paramétrica, K muestra independiente porque es una variable nominal politómica. Tenemos 3 categorías de respuesta, por eso son K muestra, porque son más de 2. Y ponemos aquí variable agrupación macrozona 1, 2, 3. Arriba a la prueba sumativo por comodidad, que es el que cree un índice sumativo en rangos. Y voy a ver el sumativo didáctica, facilidad de uso, comodidad y entrenamiento. Las pruebas de hipótesis se tiran no al rango, se tiran al índice numérico. Y voy a ver si hay diferencia estadísticamente significativa entre la experiencia entre sentirse cómodo y experto en dar educación en línea y la geografía del país de donde viven. Sí, lo que pasa es que la gente del chat está mareada. Claro, ¿no? Esto es
Me comprometí a dar una clase de metodología de la investigación larga, celebrando los 7000 suscriptores, planteé objetivos, intenté ver cómo se puede armar un marco teórico y ahora estoy dando respuesta a mi objetivo de investigación. Y bueno, son las 8 personas ahí, acompáñenme hasta que termine esto, que no queda mucho. ¿Y qué es lo que pasa? Planteé una hipótesis. Hipótesis. Entre la experiencia, comunidad de usar la educación en línea y la geografía del país, o la macrozona en realidad. H1 si hay, H2, H0 no hay. Con un sí. ¿Y qué es lo que pasa? Y aquí estamos en algo importante, ¿no? Como para dar respuesta a uno de los objetivos de investigación. Nosotros queremos describir las puntuaciones numéricas sobre, en este caso, la educación en línea en el aspecto de sentirse con experiencia y cómodo. Hicimos una agrupación entre rangos de gente que tiene baja valoración o está se siente insatisfecha, se siente neutral o se siente satisfecha usando la educación en línea. Aplicamos una prueba de hipótesis para ver si hay diferencias. Hicimos ante estadística descriptiva y tenemos que dar respuesta a un objetivo que es comparar según sexo, según geografía en este caso. Y tiramos la H de Kruskal-Wallis y tenemos que en un nivel de significación de 0,0 menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula. Y en un 0,01 se rechaza H1, se acepta se rechaza la hipótesis nula, se acepta H1 si hay diferencias. Y llegamos aquí, tenemos eso, dar respuesta a ese comparar que ya describimos. Y termino esto dando un gráfico. Como si hay diferencias, ¿qué hacemos? Podemos comparar la moda y la mediana para hacerlo algo muy sintético. Moda y mediana de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, y termino graficando. Voy a filtrar casos. Segmentar. Segmentar archivo. Voy aquí a segmentar archivo. Voy a incorporar grupos por macrozona. Tiro aquí macrozona, amiguitos. Va a quedar filtrado. Va a ser los datos segregados por macrozona. Acepto. Voy a ir a analizar descriptivos, frecuencias, y tengo mi sumativo de sentirse cómodo y entrenado. Voy a verlo con estadísticos. Voy a pedir la moda y la mediana. Eh,
voy a tratar de... propiedad de tabla. Aquí está. Miren, segmenté y yo estoy dado que hay diferencias significativas. Vemos la mediana de Sudamérica que es 19 y la moda es 20. Vemos que hay diferencias entre mediana de 19 con la mediana de Centroamérica que es 21 y la mediana de Norteamérica. La gente que se siente con mayor... Esto para hacer un análisis un poco más depurado, ver las pequeñas diferencias que hay, si es que la hay, se hace una prueba post-hoc para prueba no paramétrica. Pero ya eso es más específico. Pero podemos comparar aquí que hay diferencias entre la mediana, por ejemplo, de Centroamérica, que es el país con mejor valoración, en comparación con Sudamérica, que es el país con peor valoración. La moda también, la mayor es de 21 y Norteamérica tienen la misma moda y es mayor que la de Sudamérica. En consecuencia, Sudamérica es la macrozona en que los profesores se sienten con menor entrenamiento y con menor grado de comodidad en desempeñar la educación en línea. Y esto lo puedo graficar. Y miren, incluso aquí se segmenta a la frecuencia de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, se comparan las frecuencias absolutas separadas. Y grafiquemos esto. Voy a gráfico, cuadro de diálogo antiguo, barras apiladas, definir. Voy a meter a eje categoría macrozona. Ya la pila voy a ver el rango, el sumativo que le agregué rango. Aquí está. Tengo videos de todo esto. Casi todas las cosas que he estado explicando están en mis videos. Entonces se pueden dar una vuelta a mi canal, suscribirse si no lo han hecho y mirar esto. Tengo que sacar el filtro. Aquí analizar. Y repito el ejercicio. Analizar gráficos, diálogo antiguo, barras apiladas, definir. Metí aquí, mira, en eje categoría metí la macrozona que me interesa y metemos el sumativo. Aceptar. Y miren qué hermosura sale acá. Voy a darle a escala 100%.
Voy a agregarle aquí porcentaje. Y miren, después de una larga batalla de análisis estadístico resumido en poquititas horas, tenemos que, miren, esto demuestra que Centroamérica es el país que tiene más alta valoración en los niveles de comodidad y entrenamiento de la educación en línea agrupado, siendo el verde la alta valoración, el rojo valoración intermedia y el azul baja valoración. Vean cómo en este aspecto de sentirse cómodo y entrenado hay altos niveles de valoración en el continente, ¿sí? A diferencia de lo que uno pudiera pensar que la educación en línea hay baja satisfacción. Esta encuesta, ¿no?, que tiene 780 casos, que está validada y que la traduje de una encuesta gringa muy bien hecha, muy elegante. Aquí estoy dando respuesta a uno de los objetivos específicos, que es comparar, por ejemplo, la educación en línea según macrozona. Y puedo hacer lo mismo con sexo y hacer tablas cruzadas también, como se ven incluso las diferencias más pequeñas. Aquí se lo dejo y miren, incluso como Centroamérica y el Caribe, y esto es consecuente con la mediana y la moda que tienen estos continentes. Ve que también Centroamérica es el país con menos valoración. Aquí se está dando los porcentajes desde la variable segmentación. Estos son los 100% de casos de Sudamérica, 100% de casos de Centroamérica y 100% de casos de México. Todo esto, por ejemplo, un 75.8, y con esto lo ayudo un poco a interpretar. Poco más de 3 de cada 4 encuestados de Centroamérica le da una alta valoración a la educación en línea en aspectos de comodidad y entrenamiento. Podemos decir también que 57.3 es más de la mitad. Más de la mitad de los encuestados de Sudamérica le entregan una alta valoración a la educación en línea en aspecto de comodidad y entrenamiento. Existen diferencias estadísticamente significativas entre la mediana de estos grupos, y así damos respuesta a un objetivo específico con una prueba de hipótesis y haciendo uso de la estadística descriptiva. Y eso sería la clase de hoy, análisis de datos. Terminé, si se fijan, como partí con un planteamiento del problema, creé objetivos, traté de armar una especie de marco teórico así conceptual, operacionalicé las variables, creé objetivos específicos, creé un cuestionario encuesta y hice una prueba de analizar los datos, ¿no? Usé otra encuesta para analizar datos porque en forma teórica no se iba a entender. Esto ha sido la clase de hoy. Le agradezco su importante... les voy a dejar aquí mi celular por si alguien quiere hacerme alguna pregunta. Estuve aquí celebrando a los 7000 suscriptores. Gracias por su tiempo. Gracias por haber tenido audiencia. Y mi canal es Curso de Tesis. Y será hasta la próxima. Que pasen una buena noche. Alguien me dice antes de irme. ¿Se fue?
¿Cómo podría comprobar una hipótesis descriptiva? Ejemplo, existe un alto nivel de autoestima y no sé qué más dice, ¿no? No leo todo. Eh, Se puede usar por grupos, o sea, comparar a hombre o mujer si los datos son normales. Test student, hombre o mujer si los datos no son normales, H de Kruster-Wallis. O sea, Udeman-Winner, perdón, si es tres establecimientos, tres zonas geográficas, la H de Kruster-Wallis, tienes que ver si las puntuaciones son normales o no normales. Si son normales, usas pruebas paramétricas. En ese caso, la Udeman-Winner ve la T-Student, perdón, ve diferentes medias entre hombres y mujeres, y la H de la U de Manwinner ve diferencias entre las medianas de hombres y mujeres si las muestras no son paramétricas, normales. Eh, Hay que ver el caso, ¿no? Eso no sería una hipótesis descriptiva, precisamente. Eh, Tu hipótesis no sería decir existe un nivel alto, es decir, existen diferencias estadísticamente significativas entre grupo A y grupo B, o entre zona A, B, C. Eh, lo alto o lo largo tú lo puedes hacer creando un rango de respuesta y crear tres intervalos eh, con dos puntos de corte: baja autoestima, neutra autoestima, alta autoestima. Y ahí tú puedes ver cuánto porcentaje de estudiantes tienen alta autoestima. Recodificando el rango SPSS, opción recodificar, y le das tres puntos de corte X distantes. Ha sido todo por hoy. Que gracias, una buena noche.